Quiero comentarles que en el marco de la Semana Mundial del Agua también lo que ha ocurrido en estos periodos, específicamente con las intensas lluvias, aún nos mantienen atentos y atentas a lo que ocurre con el tema de la crisis hídrica, porque a pesar de que tuvimos unos meses bastante lluviosos, esto todavía nos genera un cambio y una proyección positiva hacia el futuro. Puede ser que al menos en septiembre tengamos una baja, que así podría ser, en la cantidad de lluvias y así también hacia adelante, y que no podamos alcanzar obviamente aquella meta de superar o tener un superávit a nivel anual durante este periodo. Así que eso genera obviamente complicaciones, y es por esto que queremos también conversar algunas medidas alternativas para comenzar también a tener una perspectiva más sustentable en torno al agua y a su uso. Y estamos junto a Leonardo Fernández Mora, quien es el cofundador de Cosecha Agua Lluvia, y que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Partir por consultarle acerca de lo que venía hablando, el tema de la sustentabilidad, cómo se comienza también a proyectar el uso de medidas, por ejemplo, el tema de la cosecha de agua lluvia, considerando lo que está ocurriendo también con estos factores climatológicos. Mira, la cosecha de agua lluvia, como lo he explicado otras veces aquí y en otros medios, trata de aprovechar la pluviometría, ¿cierto? El agua que cae desde la lluvia sobre los techos, sobre superficies impermeables, y desde ahí se le hace un tratamiento para poder utilizarla en distintos objetivos. Puede ser de manera industrial, puede ser agrícola, puede ser doméstica, y de esta forma no cargarle tanto la mano a las fuentes tradicionales desde las que tenemos abastecimiento. Entonces la cosecha de agua lluvia, que es una forma ancestral de utilizar el agua, hoy día toma relevancia para poder desestresar y ser más sustentables en cuanto al abastecimiento hídrico que necesitamos y que muchos carecen. Hay un concepto clave, ciudad esponja. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, la ciudad esponja es un concepto que nace en China y que tiene que ver con la retención, la limpieza de las aguas y la prevención de inundaciones. O sea, la ciudad se prepara con infraestructura principalmente verde, basada en la naturaleza, y también infraestructura, arquitectura, digamos, que permite bajar la cantidad de inundaciones producidos por periodos de lluvia intensos. Entonces, a eso es lo que tenemos que transitar. Aprovechar esa lluvia, retenerla para posteriormente darle el uso que queramos, para lo que la necesitemos. ¿Y cómo se proyectan también sectores como la región del Biobío, que estamos viendo que ahora vamos a empezar a transitar a este proceso de lluvias mucho más intensas que antes? O cómo eran antes. Ese ha sido un poco el análisis también que se ha hecho. O sea, este siempre ha sido un sector en donde los temporales se han manifestado, sí, y ahora se están volviendo a manifestar con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo también podemos utilizar el recurso dentro de nuestros espacios acá cotidianos? Claro, lo que tú dices es bastante cierto. Antes uno tiene el recuerdo que llovía mucho, y hoy día nuevamente lo vemos que cada año llueve de manera muy intensa, en periodos cortos caen muchos milímetros de agua. Y creo que debemos prepararnos para eso. Creo que la cosecha de agua lluvia aquí toma relevancia porque funcionan como estanques reguladores que impiden que el agua llegue toda, ¿cierto?, a la calle y se inunden las calles y los colectores de agua lluvia. Pero la cosecha de agua lluvia tiene que ser utilizada o tiene que ser implementada de manera masiva. Y es ahí donde estamos al debe, porque Chile no tiene todavía una institucionalidad clara que ayude a que esta técnica prolifere, ¿cierto? Que se instale de manera masiva, sea subvencionada por el Estado, y creo que estamos muy al debe en eso. Todavía no hemos logrado que haya como lo vuelvo a repetir, una institucionalidad clara que la apoye, que la avale y que la subvencione. Mientras no pase eso, vamos a seguir no aprovechando el agua que cae sobre nuestros techos y sobre nuestras ciudades. ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Políticas públicas? Políticas públicas. ¿Apoyo de los gobiernos locales? Por supuesto, apoyo de los gobiernos locales y políticas públicas que ayuden a impulsarla. Nosotros hemos trabajado en eso como Cosecha Agua de Lluvia con el CRIAM, ¿cierto?, de acá de la Universidad de Concepción,
donde se ha estado estudiando la calidad del agua, se ha estado implementando esta técnica en distintas partes para que sirva de modelo, pero todavía falta mucho, falta que la autoridad tome en cuenta esta técnica, la tome en serio y deje de gastar la plata, toda la plata en camiones aljibe y dé una solución clara y permanente a la gente que sufre por la escasez de agua. ¿Y cuál sería la proyección en ese caso, por ejemplo, si se comenzara a implementar? Bueno, habría que empezar a implementar en la ruralidad, que es donde más se sufre y donde más se abastece con camiones aljibe, porque la cosecha de agua y lluvia perfectamente podría dar independencia por lo menos 6 meses al año o 7 meses al año a esas familias que hoy día dependen 12 meses al año de un camión. Entonces, creo que el llamado es ese, a la autoridad a tomar esto en serio, a explorar los modelos que se están haciendo en otros países. Por ejemplo, México es punta de lanza en esto, y ver que la cosecha de agua y lluvia puede impactar de manera muy positiva y de manera real a quienes la utilizan. Claro, porque esto tiene un matiz también social, no es algo que es solo también de materia, la sustentabilidad, lo hemos conversado en este espacio, es transversal, no es solo obviamente la conciencia con el medio ambiente, sino que también es mejorar calidad de vida. Sí, calidad de vida también y aprender a aprovechar el recurso. Nosotros vemos en las personas que hoy día tienen sistemas de cosecha de agua y lluvia y también personas que sufren de escasez hídrica, cómo hacen un aprovechamiento máximo del agua. Con la misma agua que lavan, después van a regar algún árbol, una planta, el pasto. Con la misma agua que del enjuague de la lavadora también la utilizan para riego. Y así se empieza a aprovechar el agua y se empieza a ser más sustentable. Nosotros mismos, por ejemplo, yo puedo contar en mi casa, tenemos un sistema de cosecha de agua y lluvia y también ponemos atención, por ejemplo, en la cantidad de enjuague que se le da a la lavadora o con qué agua lavamos el auto o regamos el pasto. ¿Te fijas? De esa manera, aprovechando el recurso pluvial, podemos ser más sustentables y bajar la cantidad de agua que utilizamos por día, por persona por día. Claro, y ahí se puede, por ejemplo, combinar otros métodos. Nosotros estuvimos aquí conversando en torno también a nuevos proyectos que se están haciendo desde la Universidad de Concepción. Ya había uno en particular que hablaba del tratamiento de aguas grises, reutilización de las aguas grises, por supuesto, que es posible realizarse. O sea, es decir que si combinamos, empezamos a combinar estas tecnologías que se están creando y el aprovechamiento también de un recurso natural, por ejemplo, podríamos tener incluso un ciclo sustentable ahí importante de todo lo que está ocurriendo y también ahí es parte obviamente no solo que se generen políticas públicas, sino que también que la ciudadanía y todos y todas quienes componemos nuestro país estemos tomando conciencia de que vamos a ir en ese camino. Tenemos que comenzar a cuidar nuestros recursos porque lamentablemente hasta ahora ya se están viendo explotados y ya estamos viendo una sequía que se ha mantenido por más de una década. Sí, es correcto lo que tú dices. Chile es un país que está muy sensible a la escasez, ¿cierto? Producto también del cambio climático y de las políticas que tenemos de extracción de agua. Tenemos que empezar a utilizar nuevas fuentes de abastecimiento. Tú mencionaste las aguas grises, yo menciono la cosecha de agua y lluvia, el agua de niebla, el agua atmosférica. Son fuentes de abastecimiento alternativas que tenemos que empezar a mirar y a utilizar. Sí, hay un tema ahí entretenido con el agua niebla, es una red que atrapa, que el goteo genera. Claro, la otra vez fuimos a reportear una feria de científica de colegios de todo Chile y en Chiloé, no me acuerdo la escuela en particular, pero ellos ya habían la implementaron y les funcionó. Tenían ahí no solo el proyecto... No solo tenían el proyecto en maqueta, claro, sino que lo tenían en físico y sí, eso a mí me llamó mucho la atención. Sí. Le invitamos ahí a que vaya a revisar la nota, sí, está en nuestro portal. Nosotros no hemos inventado aquí nada, nosotros estamos utilizando una técnica ancestral, lo vuelvo a repetir, la hemos mejorado, hemos estudiado esto, hemos replicado cosas que hemos sacado de distintas partes, pero son técnicas muy antiguas que funcionan y funcionan muy, muy bien, impactan de manera positiva, ayudan a bajar el consumo de agua de las fuentes tradicionales, ayudan a desestresar esas fuentes tradicionales y permiten que la gente haga la vida en los lugares más apartados, donde las soluciones de red, como por ejemplo los APR, no llegan. ¿Te fijas? Entonces ahí está la invitación a ser más sustentable utilizando las fuentes alternativas de agua. Hay hartas formas de hoy en día comenzar también a avanzar y desde nuestras perspectivas también, desde nuestra vida,
diaria. Por ejemplo, estábamos hablando el otro día también, a propósito de todo este tema, que va todo relacionado. Concepción va a iniciar un proceso también de reciclaje en las casas, va a llegar hasta las viviendas para que la gente a través de una bolsa comience el proceso de reciclaje. Hay procesos de compostaje, o sea, estamos trabajando y se están generando estos justamente rubros y mercados que permiten también generar un ámbito sustentable. O sea, no solamente es el plano personal, sino que también se están buscando obviamente alternativas desde también el lado privado, desde nuestras viviendas, desde nuestra casa, o sea, desde los municipios, desde las academias. Entonces ahí obviamente el llamado también, como se realizó aquí, es un poquito la unión, que todos empecemos a trabajar en conjunto. Las políticas públicas, me imagino, y nosotros lo sabemos, van un poquito atrasados. Lo ocurrió, por ejemplo, con el tema de la tecnología. Se demoraron mucho tiempo en comenzar a adaptar la tecnología dentro del plano legal. Por ejemplo, ahora estamos viendo el tema de los cables. Recién ahora estamos viendo el tema de los cables, qué es lo que va a ocurrir con aquello. Parte de nuestra encuesta, le invitamos a revisarlo. Entonces, no esperemos tanto, empecemos a trabajar desde antes. Yo creo que por ahí, obviamente, es lo que se puede sacar. Sobre todo, recordemos que esta entrevista se enmarca en la Semana Mundial de la Lluvia. Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias durante esta a ti, jornada. siempre un gusto poder venir a hablar de la cosecha de agua de lluvia, de la sustentabilidad, que a veces es muy invisibilizada y poco atendida. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros en esta jornada. Parte también de lo que obviamente nosotros le estamos mostrando avanzar hacia una ciudad más sustentable.